En la clase de hoy vamos a explicar algunos de los ejercicios de gramáticas y de lenguajes formales del tema 3. Vamos a empezar con el ejercicio 3.6, que dice lo siguiente. Dice demostrar que el lenguaje formado por las cadenas de A con una longitud que sea potencia de 2, es decir, AA, o sea, 2As, 4As, 8As, etc., es un lenguaje sensible al contexto. Bien. Un lenguaje sensible al contexto es aquel que puede ser descrito mediante una gramática sensible al contexto. El problema de las gramáticas sensibles al contexto es que son gramáticas en las que la parte izquierda de la regla no son como las gramáticas libres de contexto, donde en la parte izquierda solamente puede aparecer un símbolo no terminal, sino que en la parte izquierda puede aparecer un símbolo no terminal con una serie de símbolos antes, que sería y otra serie de símbolos después, que serían el contexto en el que se puede aplicar esa regla. La cuestión es que esos símbolos deben repetirse en la parte derecha. Construir una gramática libre, una gramática sensible al contexto, la verdad es que suele ser algo un poco complicado. Sin embargo, hay un resultado teórico que nos va a ser muy útil en este caso, que es el siguiente. Y es que todos los lenguajes sensibles al contexto pueden ser descritos o bien por gramáticas sensibles al contexto o bien por gramáticas crecientes. Una gramática creciente es aquella en la que la parte derecha de las reglas, de todas las reglas de la gramática, tienen un número de elementos, un número de símbolos, que es mayor o igual al número de símbolos que aparece en la parte izquierda. Esa condición es la que define a las gramáticas crecientes y se puede demostrar, aunque no lo vamos a ver, que cualquier lenguaje que se pueda describir mediante una gramática libre, sensible al contexto, puede ser descrito también mediante una gramática creciente, y al contrario. En definitiva, que las gramáticas crecientes y las gramáticas sensibles al contexto son equivalentes en cuanto a capacidad de describir lenguajes. Bien, ¿por qué comento esto? Pues porque realmente nuestra demostración de que el lenguaje va a ser sensible al contexto no va a ser encontrar una gramática sensible al contexto, sino encontrar una gramática creciente. Bueno, pues vamos a ir enfocando entonces la solución. La primera regla que deberíamos tener es la regla que nos dé al menos la primera cadena válida, es decir, algo de tipo S es AA. Como vemos, esa es la primera de las cadenas correctas y, bueno, podríamos tener un primer símbolo S que genera esa primera cadena correcta. La cuestión es que ahora necesitamos ser capaz de generar, dado una cadena correcta, cualquier cadena con el doble de símbolos que la anterior es una cadena correcta. Es decir, si AA es correcta, entonces una cadena con el doble, es decir, que tenga 4 caracteres, sería correcta. Y como la cadena de 4 caracteres es correcta, una cadena con 8 caracteres es correcta. De esa manera podemos asegurar que todas las cadenas correctas tienen una longitud que es potencia de 2. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues, bueno, evidentemente no vamos a generar todas las cadenas posibles porque a priori son infinitas. Si nos haría falta algo de este estilo. Una regla en la que a partir de una cadena válida, que sería por tanto una cadena que somos capaces de generar a partir de S, podamos duplicarla. ¿Duplicarla qué quiere decir? Bueno, pues esta regla estaríamos hablando de que a partir de S podemos duplicar una S, y duplicarla podría ser algo de este estilo. Convertir una construcción de tipo duplicar A en tipo AAD. Bien, de esta forma podríamos generar, por ejemplo, la cadena de 4 caracteres. Tendríamos que a partir de S generaríamos de S, a partir de S, de la segunda S, tendríamos
tendríamos, sustituyendo por la primera regla, tendríamos de a a, ¿vale? Y ahora, aplicando la regla de la duplicación, tendríamos que dA podemos convertirlo en AAD, y aplicándola de nuevo tendríamos que este dA podríamos convertirlo en AAD, por tanto nos tendríamos ya AAD. Bien, con esta derivación hemos partido de S y hemos obtenido una cadena de A de 4 caracteres, pero seguimos teniendo la D al final. Una posible solución sería, bueno, esta D evidentemente debería desaparecer. Una forma de hacer desaparecer la D es introduciendo una regla lambda, es decir, que D pueda convertirse en la cadena vacía. Esto nos acarrearía un problema, y es que si eso fuera así, si D pudiera convertirse en la cadena vacía, también podríamos haberlo aplicado aquí. Y aquí, si D lo convertimos en la cadena vacía, entonces se consideraría válida una cadena con 3 caracteres. Y hemos dicho que eso no es válido, que la cadena tiene que tener un número de caracteres que sea potencia de 2. Por tanto, no nos vale una regla de tipo D es lambda. Dicho de otra manera, la única forma de eliminar la D, no podemos admitir una eliminación de la D interna, sino que solamente podemos admitir eliminar la D cuando la D se encuentre al final del todo. Si nos fijamos, puesto que en la regla inicial hemos puesto D a la izquierda de S, y lo que estamos haciendo es ir sustituyendo DA por AAD, es decir, estamos haciendo avanzar la D hacia la derecha, el momento en el que podríamos sustituir la D es cuando llegamos al final de la cadena entera, es decir, cuando hemos duplicado la cadena de A completa. En ese momento sí deberíamos ser capaces de eliminar la D. Para poder eliminar de aquí la D, entonces deberíamos tener marcado el final de la cadena de alguna forma. La manera más sencilla es que en lugar de tener la regla S es DS, pondríamos una regla S es DS, de manera que estaríamos marcando el final de la regla. Es decir, lo que estaríamos diciendo aquí es S es generar S y ahora duplicarla hasta llegar al final. De esa forma, si vamos a la derivación que tenemos aquí abajo, pues realmente sería esto. Digamos la F al final. La F al final. Y aquí tendríamos la F al final. De manera que podríamos introducir ahora una regla que nos eliminara la D cuando se encuentra con la F. Es decir, si podríamos tener ahora una regla de F es lambda. Y eso sí nos daría una regla de F es lambda. Una regla de tipo de F es lambda sí nos permitiría transformar esto en esa cadena. Bien, realmente esta solución que tenemos aquí es una gramática correcta en la medida en que nos describe el lenguaje que hemos planteado. ¿De acuerdo? Si en lugar de tener... O sea, de esta forma hemos generado la cadena de 4 caracteres. Podríamos haber generado la cadena de 8 caracteres. Vamos a hacerlo también. En ese caso, en lugar de duplicar una única vez la cadena AA, tendríamos que duplicarla 2 veces. Es decir, a partir de esta regla, generaríamos aplicaríamos en esta S de nuevo esta regla, con lo cual tendríamos S es de S, F, tendríamos algo así, tendríamos algo así,
Esta de f podríamos sustituirla por lambda, por tanto nos quedaría esta regla, esta derivación así. Y ahora volveríamos a hacer lo mismo duplicando esta cadena de 4a, con lo cual llegaríamos a, en primer lugar, la primera a daría lugar a los a's, la siguiente sería así, la siguiente tendríamos 4a, otras 2a, esa sería sustituir dA por AAD, y por último esta dA de nuevo por AAD sería ya esta, y aquí aplicaríamos ya que df es lambda y por tanto tendríamos la cadena con 8 caracteres. Bien, esto es simplemente para demostraros que esta gramática en principio ya es correcta. Sin embargo, hemos dicho que para demostrar que el lenguaje es sensible al contexto, la gramática que necesitamos debe ser una gramática creciente. ¿Esta gramática es creciente? Pues vamos a ver. La primera regla tiene un elemento en la parte izquierda y 2 a la derecha, por tanto es creciente. En la segunda tenemos 1 a la izquierda, 3 a la derecha, es creciente. En la tercera tenemos 2 a la izquierda, 3 a la derecha, es creciente. Y en la última, es donde nos vamos a encontrar el problema, tenemos que en la parte izquierda hay 2 elementos, pero en la parte derecha, lambda, os recuerdo que es la cadena vacía, habría 0 elementos. Por tanto, esta última regla no es válida, no es una regla creciente. Bien, la gramática en sí, por supuesto, es una gramática con estructura de frase, pero no es una gramática creciente. Esto nos demostraría que el lenguaje es un lenguaje con estructura de frase, pero no que sea un lenguaje sensible al contexto. Tenemos, por tanto, que inventarnos una regla parecida, vamos bien, pero que sea creciente. Bien, la forma de resolver esto es que en lugar de sustituir df por lambda, vamos a sustituir, podríamos plantearnos un paso anterior. Es decir, en lugar de sustituir aquí df por lambda, vamos a sustituir daf por aadf. Perdón, por AA lambda, ¿vale? Sería algo así. Tendríamos dA, lo sustituiríamos por AA. Eso nos generaría ya, en este paso, esto no estaría, y generaríamos de forma correcta la gramática. Bien, esto soluciona nuestro problema, es decir, ¿esta regla es una regla creciente? Pues tampoco, porque tenemos 3 símbolos en la parte izquierda y 2 símbolos en la parte derecha. Bueno, pero el camino desde luego es este. Podríamos, en lugar de sustituir DAF por AA, sustituir DAAF por... Es lo mismo. Esto lo que hace es duplicar la cadena AA y sustituirla por 4 caracteres. ¿De acuerdo? De manera que, en este caso, tendríamos 4 símbolos en la izquierda, 4 símbolos en la derecha. Y esta gramática ya sí es una gramática creciente. ¿Esta gramática define el mismo lenguaje? Bueno, pues la respuesta es que sí. Vamos a ver, con la misma derivación que teníamos antes, cómo funcionaríamos. En primer lugar, tendríamos, para generar, por ejemplo, la cadena de 8 caracteres, a partir de S generaríamos DSF, volvemos a sustituir S por DSF, es decir, y sustituimos S por AA. De manera que vamos a duplicar 2 veces la cadena AA. El primer paso ya sería de AAF aplicar esta regla, con lo cual ya en este paso hemos sustituido DAAF por 4A. A partir de aquí generaríamos o utilizaríamos la regla de la duplicación de A. Tendríamos que de A hacia A, quitaríamos la primera A, ¿de acuerdo? Quitaríamos la segunda
decir, aplicaríamos la regla aquí, DA se sustituye por AAD. Bien. Y por último, aplicaríamos la última regla a este bloque. Por tanto, aquí ya, en este paso, obtendríamos la sustitución de DA a F por las 4A. Tendríamos entonces estas 4A, que unidas a las anteriores tendría una cadena de 8 caracteres. Pues esta es la solución. Es decir, esta sería la gramática, que es una gramática creciente, que describe el lenguaje que nos hemos propuesto y que, por tanto, demuestra que este lenguaje es un lenguaje sensible al contexto. Bueno, tenía la solución preparada aquí abajo. Bueno, simplemente está desordenado. Pero con esto terminaríamos la demostración de este ejercicio. Podéis pensar que es un poco una idea feliz. Ese tipo de ejercicios suelen ser de tener este tipo de ideas, casi es una ocurrencia, no son fáciles de afrontar a priori, pero bueno, en cualquier caso, con un poco de práctica y entendiendo el concepto de la gramática y del lenguaje que se está planteando, se puede llegar a la solución. Con esto terminaríamos este ejercicio. Bueno, vamos a seguir la clase con el siguiente ejercicio, en este caso será el ejercicio número 7, que dice lo siguiente. Considere la gramática que describe expresiones aritméticas formadas por sumas y productos de números o variables. La gramática que tenemos aquí es una gramática libre de contexto. Dice, bueno, expresión es expresión más término, E plus T, o bien expresión es término, E es T, T es T prod F o T es F, donde será el producto, el símbolo del producto, y F, que indica los factores, es L par E R par, es decir, paréntesis abierto, expresión paréntesis cerrado, o bien F es num, es decir, un número, o bien F es id, sería una variable. Bien, se pide en primer lugar transformar la gramática libre de contexto anterior en una gramática en forma normal de Chomsky. Y a continuación, en el apartado B, lo que se plantea es realizar un análisis de esta cadena de entrada, num, prod, id, plus, id, por medio del algoritmo de Zeika, el algoritmo de Koch-Janger-Kasami. Bien, pues vamos a empezar en primer lugar generando una gramática equivalente a esta, pero en forma normal de Chomsky, que bueno, tenemos aquí ya copiada la gramática y vamos a ir generando. Vamos a partir de la misma gramática. Bien, el primer paso que hay que hacer para transformar una gramática libre de contexto en una gramática libre de contexto equivalente en forma normal de Chomsky, pues sería sustituir todas las apariciones de los símbolos terminales, como aquí plus o prod o L par o R par, que aparezcan en la parte derecha de una regla que donde aparezcan más símbolos. Por ejemplo, aquí aparecen 3 símbolos, aquí aparecen 3 símbolos, aquí 3 también. Pues este tipo de apariciones de símbolos terminales hay que eliminarlos incorporando nuevas reglas, nuevos símbolos auxiliares que generen los símbolos terminales y que nos permitan quitar los símbolos terminales de la parte derecha de estas reglas. Vamos a ver, en primer lugar, nos vamos a crear un símbolo auxiliar que nos genere plus. Vamos a crear esa nueva regla. Vamos a llamarle al símbolo auxiliar, le vamos a llamar m, y esto quiere decir que en lugar de plus tendríamos el símbolo ya no terminal m. De esta forma, en esta regla ya no aparecen símbolos terminales, pero realmente estamos haciendo una gramática equivalente, donde antes teníamos plus, ahora llamamos al símbolo auxiliar m, y m es el que va a generar plus. Vamos a repetir lo mismo para prod, para L par y para R par. Pues para prod
tendríamos un nuevo símbolo no terminal, vamos a llamarle P, de manera que la regla nos quedaría TPF y P genera P. De la misma forma, deberíamos hacerlo con LPAR en esta regla y con RPAR. Vamos a crear estas nuevas reglas. Para LPAR vamos a llamarle L al nuevo símbolo, con lo cual ya tendríamos que en lugar de LPAR tendríamos la llamada al símbolo no terminal L, y lo mismo para el símbolo RPAR. Sería RPAR, vamos a llamarle R, y tendríamos en este caso esta regla. Bien, este es el primer paso. Ahora ya lo que tenemos son todas estas reglas de símbolo no terminal genera símbolo terminal, son correctas desde un punto de vista de forma normal de Chomsky, es decir, todas estas son reglas que ya están expresadas en forma normal de Chomsky. Nos quedarían estas. Bien, la forma normal de Chomsky establece que las reglas pueden ser de dos tipos, o bien no terminal da terminal, como todas las que hemos visto abajo, o bien un no terminal da dos no terminales. Y aquí precisamente tenemos reglas donde dan o bien un terminal o bien más de dos terminales. En primer lugar vamos a sustituir las reglas, vamos a eliminar las reglas de este tipo. Un no terminal genera otro no terminal. La forma de resolverlo es sencilla. Si T puede generar F, entonces T puede generar todo lo que genere F, que serían esas tres reglas. De manera que en lugar de decir T genera F, vamos a decir que T genera pues T genera LER, T genera NUM o T genera ID. Es decir, hemos sustituido la regla T genera F por las tres reglas de F, pero sobre T. ¿De acuerdo? Hemos copiado estas tres reglas aquí arriba, solo que en lugar de decir T genera F, pues ahora T genera pues todo lo que puede generar F. T genera LER, T genera NUM o T genera ID. Bien, de esta forma hemos resuelto la regla T genera F. Nos queda ahora la regla E genera T, que vamos a resolver de la misma forma. Igual que tenemos T puede ser TPF, LER, NUM o ID, pues si E puede ser T solamente, pues E podrá ser TPF o LER o NUM o ID. Es decir, vamos a coger las reglas de T y vamos a hacer una versión para E. De forma que ya tendríamos las reglas donde solamente en la parte derecha solamente había un símbolo no terminal, las habríamos sustituido y hemos evitado ya ese tipo de reglas. Bien, ahora nos queda conseguir que todas las reglas de símbolos no terminales estén formadas por dos símbolos no terminales. En realidad esto es relativamente sencillo porque si, como en este caso, nos encontramos una regla donde hay tres, lo que vamos a hacer es crearnos un símbolo auxiliar que genere MT, vamos a llamarle E1, de forma que tendremos la regla E es E1 y E1 es MT. Vamos a hacer lo mismo con esta PF y con el ER. De forma que voy a generar ya estos símbolos auxiliares, que serían E1 es MT, E2 es PF, E3 es ER. Luego aquí es EMT, que hemos dicho que vamos a sustituirlo por E1. PF hemos dicho que lo vamos a sustituir por E2. Y ER lo vamos a sustituir por E3. De esta forma, estas reglas ya están formadas por dos símbolos no terminales
y esta regla, perdón, E1 es MT, E2 es PF y E3 es EA. Estarían formadas también por dos símbolos terminales. Tenemos que repetir el proceso con la T, con estas dos reglas de T que están formadas por tres símbolos. Bueno, pues vamos a crearnos los símbolos T1 y T2, T1 y T2, de manera que T1 es PF, luego T es TPF se transforma en T es T1 y T1 es PF. La regla T es LER se transforma en la regla T es LT2 y T2 es ER. Y bueno, pues ya tendríamos las reglas de T resueltas. Y nos queda una regla con F que tiene también tres símbolos no terminales que habría que hacer lo mismo. Es decir, vamos a inventarnos el símbolo auxiliar F1, voy a llamarle F1, que va a ser igual a ER. Por tanto, F es LER, lo transformamos en F es L F1. Bien, pues esta que tenemos aquí es, como nos pedía, transformar la gramática en forma normal de Chomsky. Pues hemos pasado de esta gramática original a esta nueva gramática donde se cumple la forma normal de Chomsky. Es decir, todas las reglas son o bien de tipo símbolo no terminal genera un símbolo terminal, por ejemplo esta, todas estas de aquí, o bien reglas donde un símbolo no terminal da lugar a dos símbolos no terminales. Por ejemplo, E es E1, E es TE2, E es LE3, etc. Como vemos, ya tenemos toda la gramática descrita en forma normal de Chomsky. Sería una gramática, además, que por la forma en la que la hemos construido es una gramática equivalente, en el sentido de que describe el mismo lenguaje que esta gramática original que teníamos aquí. Bien, el segundo apartado del ejercicio nos pedía, una vez que tenemos la gramática en forma normal de Chomsky, vamos a plantearla aquí, es la misma gramática que teníamos antes, nos pedía verificar que la cadena num, prod, id plus id forma parte de la gramática, es decir, es una cadena correcta, una cadena perteneciente al lenguaje, y nos pide comprobarlo por medio del algoritmo de Cook-Younger-Casamy. Bien, el algoritmo de Cook-Younger-Casamy, bueno, intentamos explicarlo en teoría, pero la verdad es que resulta bastante más complicado dar una definición formal que realmente verlo en funcionamiento. Se entiende mucho mejor, lo vamos a ver enseguida, cuando uno hace un ejemplo, unos ejercicios de este tipo de algoritmo. Bien, el algoritmo CK, el Cook-Younger-Casamy, parte, bueno, lo podéis ver descrito de esta forma. A mí me gusta verlo así, en forma de una matriz diagonal, aunque lo podéis ver también descrito en forma de, como la matriz en forma triangular. Bueno, en cualquier caso, veréis enseguida cómo se opera con este algoritmo. Lo que pretende el algoritmo de Cook-Younger-Casamy es ir identificando que a partir de qué símbolos se pueden ir generando subcadenas. Bien, el algoritmo, cada pasada del algoritmo nos va a ir generando el contenido de una diagonal de esta matriz que vemos aquí. Es decir, en el primer paso vamos a generar esta diagonal, en el segundo paso vamos a generar esta otra, en el tercer paso esta, en el cuarto paso esta y en el último paso daremos el contenido de la última celda. En cada paso, en la celda, lo que indica es qué símbolos permiten generar una determinada subcadena. En el primer caso, la subcadena está formada solamente por un símbolo terminal. Es decir, en esta celda lo que pretendemos anotar es cuáles son los símbolos que dan lugar a reconocer num. Pues en este caso tenemos E es num, con esta regla, por tanto, a partir del símbolo E podemos generar num. También a partir del símbolo T.
y también a partir del símbolo F. Luego, en este primer paso, esta primera celda, tendríamos los símbolos que pueden generar números. E, T y F. Hemos dicho que vamos a ir en diagonal. En esta celda tendríamos los símbolos que pueden generar prod. El único símbolo que puede generar prod en este caso es P. En esta tendríamos que poner los símbolos que pueden generar ID. ID tenemos la regla con E, la regla con T y la regla con F. Es decir, tenemos E, T y F. En esta celda serían las reglas que son capaces de generar plus. Plus solamente lo podemos generar con el símbolo N. Y por último, ID, ya lo hemos visto antes, se puede generar con E, con T y con F. Bien, este sería el primer paso. En la primera diagonal aplicaríamos lo que serían las reglas de tipo símbolo no terminal genera símbolo terminal. Bien, ya tenemos ahora cuáles son los símbolos no terminales que son capaces de generar pues, esos símbolos terminales sueltos. Num, prod, id, plus, id. Bien, vamos ahora a analizar la siguiente diagonal, que sería esta de aquí. Bien, en esta celda lo que vamos a intentar deducir es cuáles son los símbolos que son capaces de generar la subcadena num-prod. Bueno, para generar la subcadena num-prod tendríamos que generarlo a partir de una regla que tenga dos símbolos no terminales, donde el primer símbolo no terminal tiene que generar el num y el segundo símbolo no terminal tiene que generar el prod. Por tanto, tienen que ser reglas de tipo EP, reglas de tipo, el símbolo que sea es EP, o bien reglas de tipo TP o reglas de tipo FP. Si analizamos todas las reglas que tenemos aquí, E1, TE2, LE3, MT, PF, ER, TE1, LT2, PF, ER, LF1, ER, en ninguna aparecen las opciones que hemos visto, es decir, tener la opción de ser EP o TP o FP. Por tanto, esto lo que quiere decir es que en esta gramática no existe ningún símbolo que sea capaz de generar la subcadena num-prod. Bueno, no ocurre nada, simplemente anotamos que no existe ningún símbolo que cumpla eso. En la siguiente celda, insisto en que vamos en diagonal, en la siguiente celda tendríamos que ver si existe algún símbolo que puede generar la subcadena prod id. Sería la subcadena prod id. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos en esta celda de aquí. Bien, para generar la subcadena prod id tendríamos que ver qué símbolo genera prod y qué símbolo genera id. Y tendríamos que ver qué símbolo genera una regla cuyo primer elemento esté aquí y su segundo elemento esté aquí. Es decir, ¿existe alguna regla que sea PE o PT o PF? Pues sí, la regla E2 es PF o la regla T1 es PF. Es decir, aquí, en esta celda, anotaríamos tanto E2 como T1. Esto quiere decir que desde E2 uno puede aplicar la regla PF y con P generaríamos prod y con F generaríamos ID. Por tanto, desde E2 podríamos generar la subcadena prod ID. Y desde T1 exactamente igual. Desde T1 podríamos generar PF, con P generar prod, con F generar ID. Y por tanto generaríamos la subcadena prod ID. Bien, vamos a la siguiente celda. Tendríamos una celda donde me indica qué símbolos son capaces de generar la subcadena ID+. Serían, por tanto, símbolos que tengan una regla de tipo EM o TM o FM. En este caso, igual que nos ocurría antes, no existe ninguna regla que sea EM, que en la parte derecha sea EM. Tenemos aquí, por ejemplo, ER, pero no EM. Ni TM ni FM. Por tanto, aquí no existe ningún símbolo que sea capaz de generar la subcadena ID+. Y para terminar con esta diagonal, en esta celda veríamos símbolos que son capaces de generar la subcadena plus ID, que serían símbolos que generan reglas o bien ME, o bien MT, o bien MF. Pues MT, precisamente, tenemos esta regla, que sería el símbolo E1. Esto quiere decir que a partir del símbolo E1 se puede generar la subcadena plus ID. Bien, con esto hemos terminado esta diagonal.
Vamos a la siguiente diagonal. Vamos a esta celda. ¿Qué contiene esta celda? Pues esta celda contiene los símbolos que son capaces de generar la subcadena num, prod, id. ¿Cómo podemos generar la subcadena num, prod, id? Pues de dos formas. O bien un símbolo que genere num y otro que genere prod, id. Un símbolo que genera num tiene que ser un símbolo que está aquí y un símbolo que genera prod, id pertenece a esta celda. O bien un símbolo que genere num, prod, que sería aquí, y un símbolo que genere id. ¿Vale? Bien, sería entonces, para esta celda cogeríamos el primer elemento de esta fila y lo compararíamos con, partiendo de esta celda, el primer elemento de esta columna. Es decir, primer elemento de la fila comparado con primer elemento de la columna. Y diríamos, ¿existen reglas que sean de tipo E, E2 o E, T1 o T, E2 o T, T1 o F, E2 o F, T1? Bien, pues en concreto, E, E2 no, T1 tampoco, TE2 es la regla que tenemos aquí, la regla E, TE2, TE2 sí, TT1 también, TT1 es la regla T, ¿de acuerdo? FE2 no aparece en ninguna regla y FT1 tampoco. Bien, esos serían símbolos que pueden generar la subcadena num seguido de la subcadena prod, id. Tendríamos que estudiar también si hay símbolos que generen la subcadena num, prod y seguido de la subcadena id. En este caso, puesto que no hay ningún símbolo que genere num, prod, es imposible generarlo de esta forma, es decir, combinando esta celda con esta de aquí. En este caso no es posible porque una de las dos celdas está vacía. Bien, pero sí es posible, por ejemplo, haciéndolo de esta forma. Bien, ¿qué tenemos entonces en esta celda? Pues aquellos símbolos que son capaces de generar la subcadena num, prod, id. Bien, vamos a seguir en la diagonal y ahora vamos a estudiar esta celda. En esta celda estaríamos estudiando los símbolos que son capaces de generar la subcadena prod, id, plus. ¿Vale? Pues tenemos esto de aquí, sería la subcadena prod, id, plus. Bien, ¿cómo generar la subcadena prod, id, plus? Pues igual que hemos hecho antes, tendríamos o bien esta celda con esta, es decir, primera celda de la fila con primera celda de la columna, o bien esta celda con esta. Sería segunda celda de la fila con segunda celda de la columna contada desde la celda que estamos intentando rellenar. Bien, P nada, evidentemente no va a haber ninguna regla de este tipo, puesto que no hay nada como segundo símbolo, pero tendríamos que ver si existe alguna regla de tipo E2M, es decir, de esta celda con esta celda, ¿vale? Sería E2M o T1M. E2M no existe ninguna regla que sea E2M y T1M tampoco existe ninguna regla que sea T1M. Por tanto, esto quiere decir que no existe ningún símbolo que genere la subcadena prod, id, plus. No pasa nada. Vamos a seguir analizando. Pasamos a la siguiente celda de la diagonal. Esta celda pretende encontrar los símbolos que pueden generar id plus id. Bien, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues tendríamos que analizar la primera celda de la fila con la primera celda de la columna, que es esta, y la segunda celda de la fila, que es esta, con la segunda celda de la columna, que sería esta. Bien, primer paso, primera celda de la fila, ETF, primera celda de la columna, E1. Sería ver si existe alguna regla que sea E1 o TE1 o FE1. La regla E1 si existe, la primera sería la regla E. El símbolo E produce EE1. TE1 no aparece por ningún sitio y FE1 tampoco. Pero la regla E, si genera EE1, es decir, a partir de la regla E, a partir del símbolo E, podríamos generar la subcadena id plus id. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues a partir del símbolo E generaríamos EE1
A partir del primer símbolo E generaríamos el ID, y a partir del símbolo E1, MT, ¿vale? El símbolo E1 tendríamos MT, M generaría plus y T generaría ID. Por tanto, en esta celda tenemos los símbolos que son capaces de generar la subcadena ID plus ID. Bien, siguiente, hemos terminado ya con esta diagonal, siguiente diagonal, que sería esta diagonal, que solamente tiene dos celdas. Bien, en esta diagonal, en esta celda, pretendemos estudiar cuáles son los símbolos que me pueden generar la subcadena num prod id plus. ¿Cómo sería? Bueno, pues primer elemento, primera celda de la fila con primera columna, pues, primera celda de la columna, es decir, reglas que empiecen por ETF y a continuación no tengan nada, no va a haber ninguna de ese tipo. Segunda celda, tendríamos que comparar esta con esta. Eso sería tener un símbolo que genere numprod con otro símbolo que genere id plus, ¿vale? No hay tampoco ninguna regla de ese tipo. O bien alguno que sea numprod id con otra regla que genere plus. En este caso tendríamos EM o TM. Ninguno de los dos forma parte de la gramática, por tanto, no existe ningún símbolo que pueda generar la subcadena num prod id plus. Vamos a la siguiente celda, que sería esta aquí, y tendríamos que ver si existe algún símbolo que pueda generar la subcadena prod id plus id. Bien, tendríamos que ver PE existe, en principio no existe ninguna regla que tenga PE. La siguiente opción es la segunda celda de la fila con la segunda celda de la columna, sería E2, E1 o T1, E1, y tampoco existe ninguna regla que sea ni E2, E1 ni T1, E1. Y la última opción es ver reglas de esta celda con esta. Como ya esta directamente está vacía, no hay ninguna combinación posible. Por tanto, no existe ningún símbolo que sea capaz de generar la subcadena prod id plus id. Eso es lo que representa esta celda. Insisto en que estamos viendo esta fila, que sería esta subcadena. Bien, pues vamos a la última celda. Esta última celda nos indicaría cuáles son los símbolos que son capaces de reconocer toda la cadena completa. Igual que antes, eso sería, ¿cómo podríamos generar la cadena completa? Bueno, pues si hay alguna forma de generar una cadena numprod id plus seguido de la cadena id, o bien numprod id seguido de plus id, o bien numprod seguido de id plus id, o bien num seguido de prod id plus id. Son todas las posibles combinaciones. Bien, vamos a estudiarlo. La primera opción sería generar num seguido de prod id plus id, que sería esta celda. O sea, combinar la primera celda de la fila con la primera celda de la columna. Como en la primera celda de la columna no hay nada, es imposible que haya una combinación. Luego por aquí no encontraríamos ningún símbolo. Lo siguiente sería segunda celda de la fila con segunda celda de la columna. Como en el primer caso está vacío, pues tampoco habría ningún símbolo. Siguiente, tercera celda de la fila con tercera celda de la columna. Sería E1 o TE1. E1 es el símbolo E, tenemos esta regla. Y TE1 no existe ninguna regla que sea TE1. Bien, y por último sería regla, o sea, cuarta celda de la fila con cuarta celda de la columna. Como aquí no hay nada, pues tampoco habría ninguna combinación posible. Sin embargo, hemos llegado aquí descubriendo que a partir del símbolo E se pueden generar la cadena completa, la cadena num prod id plus id.
Por tanto, como E es el símbolo inicial de la gramática, esto quiere decir que a partir del símbolo inicial de la gramática se puede generar la cadena completa num prod id plus id. Por tanto, esta cadena forma parte de la gramática. Esto es importante. Cuando uno rellena la tabla completa, la solución no es la tabla en sí. La solución es decir si la cadena forma parte del lenguaje, sí o no. ¿Y por qué? Pues en este caso la solución sería la cadena sí forma parte del lenguaje, y lo podemos demostrar porque en esta celda, después de hacer el análisis C y K, aparece el símbolo inicial de la gramática. Si la celda quedara vacía o tuviera otros símbolos, pero no fueran el símbolo inicial de la gramática, eso quiere decir que a partir del símbolo inicial de la gramática no se puede generar la cadena completa y por tanto esa cadena no formaría parte del lenguaje. Luego en el algoritmo CIK tendremos que hacer todo este análisis que os he ido haciendo, pues despacito, por ser el primero, tenemos que ir haciendo este análisis por diagonales hasta llegar a la celda que está aquí en la esquina. Si en esta celda aparece el símbolo inicial de la gramática, la respuesta es que la cadena pertenece al lenguaje. Si en esta celda no aparece el símbolo inicial de la gramática, la respuesta es que la cadena no pertenece al lenguaje. Bien, el algoritmo CIK, como veis, tenemos en primer lugar el tamaño de la matriz. Esto es una matriz, sería pues del orden del tamaño de la entrada al cuadrado. ¿De acuerdo? Puesto que estamos hablando de una matriz. Además, para calcular por ejemplo aquí, para calcular el contenido de esta celda, tengo que hacer un recorrido de toda esta celda, de toda esta fila y toda esta columna. Por tanto, esto es del orden también de la longitud de la cadena de entrada. Es decir, el cálculo del contenido de una celda, el cálculo es del orden del tamaño de la cadena de entrada. Como si tenemos tamaño n, hay n cuadrados celdas y el cálculo de cada celda es del orden de n, todo el cálculo sería del orden n cubo. Además, al hacer las comparaciones estamos haciendo un recorrido sobre todas las reglas que tenemos. Por tanto, si tenemos una cadena de n terminales y estamos analizando una gramática de r reglas, el orden del algoritmo CIK es de n al cubo multiplicado por r. Sería la complejidad de nuestro algoritmo. Un algoritmo de orden n cubo es algo que para cadenas pequeñas como las que estamos planteándonos aquí es perfectamente factible, pero desde luego si nos planteáramos hacer un proceso de análisis de 1.000.000 de símbolos, una cadena de entrada que tuviera 1.000.000 de símbolos, desde luego esto se nos iría a 1.000.000 elevado al cubo, es decir, a 1.000.000.000.000 de cálculos. Evidentemente eso es algo que no sería factible a la hora de hacer un análisis. El algoritmo CIK es útil para hacer análisis de cadenas que no tienen una longitud larga, mientras que cuando queremos hacer análisis de cadenas de longitud muy larga, como es el caso de lo que necesitan los compiladores, pues utilizamos otro tipo de algoritmos, pero que ya no son válidos para todas las gramáticas. Y lo que necesitamos gramáticas especiales, sean gramáticas, por ejemplo, de tipo LL o de tipo LR, que son de hecho las que visteis en el curso anterior, en el tercero, tanto en algorítmica y modelos de computación como en procesadores de lenguaje. Sería el tipo de algoritmo de análisis gramatical que estáis más acostumbrados a ver. Sin embargo, una de las cosas que se planteaban en ese tipo de algoritmos, los LL o los LR, es que no son capaces de trabajar sobre gramáticas ambiguas. Aquí, sin embargo, nosotros no hemos puesto ningún tipo de condición a la gramática. Debe ser una gramática libre de contexto. A partir de cualquier gramática libre de contexto se puede generar una gramática equivalente que esté en forma normal de Chomsky, pero esa gramática perfectamente podría ser una gramática ambigua y, por supuesto, pueden ser gramáticas que no cumplan las condiciones de LL o de las gramáticas LR. El algoritmo CIK es más potente en cuanto a las gramáticas que pueda analizar. De hecho, puede analizar cualquier gramática libre de contexto, pero por contra, su nivel de complejidad es del orden de n al cubo, siendo n la longitud
la cadena analizada. Bueno, con esto terminamos este ejercicio. Y para terminar la clase vamos a ver otro ejercicio de aplicar el algoritmo de Cook-Younger-Cassany. En este caso se presenta la siguiente gramática libre de contexto. Bueno, lo tenemos aquí, es una gramática expresada en forma normal de Chomsky, y lo que nos plantean es verificar que la cadena formada por los tokens LParent, term, or, term, rparent, and term, es decir, la siguiente cadena, verificar que pertenece al lenguaje definido por la gramática anterior utilizando el algoritmo CIK. Bien, pues igual que antes, empezamos a aplicar el algoritmo por diagonales. La primera diagonal se refiere siempre a las reglas que solamente tienen un terminal, es decir, no terminal produce terminal, y vamos a ir viéndola. La primera celda sería LParent. LParent se produce mediante la regla L es LParent. Por tanto, el símbolo que habría que introducir en la celda sería la L. Term viene producido por dos reglas. Tenemos S es term y tenemos también T es term. Por tanto, en esta celda hay que colocar tanto el símbolo S como el símbolo T, que son capaces de producir el terminal term. La siguiente celda de la diagonal sería la que tiene que generar el terminal OR, que solamente hay una regla que lo produce, que es con el símbolo no terminal O. De nuevo, una regla con term. Ya hemos visto que tanto los símbolos S como el símbolo T producían el terminal term. Rparent solamente es producido mediante la regla del símbolo R. And solo es producido mediante la regla del símbolo no terminal A. Y por último, de nuevo term, que hemos dicho que era producido por los símbolos S y T. Bien, una vez que hemos terminado la primera diagonal, que es la única que se calcula mediante las reglas de tipo no terminal produce terminal, pues vamos a empezar a estudiar las siguientes diagonales. Empezamos por aquí y tendríamos que estudiar si existe alguna regla que sea o bien ls o bien lt. Vemos que ls tenemos una regla que es con el símbolo q y lt no aparece como parte derecha de ninguna regla. Por tanto, en esta celda el único símbolo que aparecería sería q. Lo que refleja este símbolo, q, es que a partir de q podemos generar la subcadena LParent T. En la siguiente celda tendríamos que estudiar primera celda de la fila con primera celda de la columna. Es decir, tendríamos que ver si hay alguna regla que sea SO o bien una regla que sea TO. Pues SO no aparece como parte derecha de ninguna de las reglas que tenemos aquí y TO tampoco aparece en ninguna de esas reglas. Por tanto, en esta celda tendríamos que dejar la celda vacía, es decir, no hay ningún símbolo que genere la subcadena term or. Bueno, seguiríamos con la siguiente celda, buscaríamos reglas de tipo OS o de tipo OT. Tipo OS no hay ninguna, pero OT sí aparece la regla del símbolo M y la regla del símbolo N. Aquí en esta celda, tanto M como N son símbolos que producirían la subcadena OR term. La siguiente celda buscaríamos reglas que generen o bien SR, es decir, esta sería la primera celda
la primera celda de la fila y esta sería la primera celda de la columna, sería o bien SR o bien TR. Ni SR ni TR forman la parte derecha de ninguna de las reglas de la gramática, por tanto esta celda la dejaríamos vacía. La siguiente celda de la diagonal, que sería esta de aquí, buscaríamos símbolos que generaran pues R paren AND, sería aquellos que tengan en la parte derecha de la regla RA. Sin embargo, si analizamos las diferentes reglas de la gramática, vemos que no hay ninguna que tenga como consecuencia de la regla, en parte derecha, los símbolos RA. Y por último, en esta diagonal, iríamos a esta celda, que tendríamos que buscar reglas que tuvieran en la parte derecha o bien AS o bien AT. AS no aparece, pero AT sí aparece tanto en una regla M como en una regla N. Por tanto, los símbolos M y N pueden generar la regla AT y a partir de la regla AT reconoceríamos o formaríamos la subcadena AND term. Bien, hemos terminado la segunda diagonal y vamos a la siguiente. En este caso tendríamos que verificar si existen reglas donde el primer símbolo pertenece a esta celda y el segundo símbolo a esta. Es imposible puesto que en esta celda está vacía. O bien buscaríamos la segunda celda de la fila con la segunda celda de la columna, que sería en este caso QO. QO no aparece como parte derecha de ninguna regla. Tenemos, por ejemplo, QR, pero no QO. Por tanto, en esta celda la dejaríamos vacía. Esto quiere decir que no existe ningún símbolo que sea capaz de producir la subcadena LParem term OR. Es decir, esa subcadena suelta no puede generarse por parte de ningún símbolo. Bien, siguiente celda de esta diagonal que estamos analizando. Analizaríamos pues, primera celda de la fila con primera celda de la columna y diríamos, a ver, serían reglas que tuvieran en la parte derecha o bien SM o bien SN o bien TM o bien TN. Pues SM y SN no aparecen, pero TM, por ejemplo, sí aparece en esta regla, S es TM. Por tanto, podemos generar S es TM y buscaríamos también en la segunda celda de la fila y la segunda celda de la columna, que en este caso, puesto que esta primera celda está vacía, no hay ninguna parte derecha de la regla que esté formada por nada S o nada T. Bien, esto quiere decir que desde el símbolo S se puede generar la subcadena term or term. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir esta S de aquí, sería esta subcadena que estaríamos analizando. Bien, en la siguiente celda que debemos analizar, pues buscaríamos o bien O con nada, por tanto aquí no existe opción, puesto que no podemos combinar dos símbolos, o bien segunda celda de la fila con segunda celda de la columna. Buscaríamos o bien MR o bien NR. Sin embargo, ni MR ni NR forman parte de las reglas. Por tanto, en esta celda que estamos analizando también dejaríamos la celda vacía. Pasaríamos a la siguiente y tendríamos que analizar la primera celda de la fila con la primera celda de la columna. En la primera celda de la fila tenemos ST, pero es que en la columna que tenemos que analizar no tenemos nada. Por tanto, no podemos combinar S nada o T nada, puesto que eso no nos daría ninguna parte derecha de ninguna regla. La siguiente sería la segunda celda de la fila con la segunda celda de la columna. Es decir, nada con A. De nuevo, no podemos combinar nada y por tanto no habría ninguna regla. Así que esta celda quedaría vacía. Vamos con la última celda de esa diagonal y estudiaríamos primera celda de la fila con primera celda de la columna, es decir, RM o RN, que
no existe como parte derecha ninguna regla, ni RM ni RN, o bien hemos analizado primera celda de la fila, primera celda de la columna, segunda celda de la fila, segunda celda de la columna. Sería nada combinado con S o con T, puesto que estamos hablando de que esta celda está vacía, por tanto no podemos combinarla y finalmente esta celda nos quedaría vacía. Por ejemplo, esta celda vacía lo que quiere decir es que la subcadena rParent and term no se puede generar desde ningún símbolo no terminal de la gramática. Seguiríamos con las siguientes diagonales. En este caso, para rellenar esta celda, buscaríamos primera celda de la fila con primera celda de la columna, es decir, LS. LS forma parte de esta regla, sería una regla Q. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el símbolo Q, genera LS. Buscaríamos también segunda celda de la fila con segunda celda de la columna, es decir, la combinación de QM o de QN. QM y QN no aparecen como parte derecha de la regla. La única regla que tenemos con Q es QR. Y por último, tercera celda de la fila con tercera celda de la columna, es decir, esta de aquí, que no tiene nada, con ST. Puesto que la primera celda no tiene nada, no podemos combinarlo y no nos añadiría nada más. ¿Qué quiere decir que aquí aparezca una Q? Pues que a partir del símbolo Q podemos generar la subcadena LParent term or term. Es decir, eso sí se puede generar a partir de la Q. Pasaríamos entonces a la siguiente celda, que buscaríamos pues, primera celda de la fila, que sería esta, con primera celda de la columna, que es esta, puesto que está vacía, no podemos combinar ST con esta celda y por tanto en ese paso no obtendríamos nada. Bien, siguiente sería segunda celda de la fila, segunda celda de la columna, nada con nada, no habría ninguna parte derecha que correspondiera a eso. Y por último, tercera celda de la fila con tercera celda de la columna. Sería SR, combinar SR, tampoco aparece en las reglas de la parte derecha de las reglas de la gramática. Por tanto, esta celda nos quedaría vacía. Eso quiere decir que no existe ningún símbolo que pueda generar la subcadena term or term rParent. Simplemente es eso. Bien, siguiente celda de la diagonal, buscaríamos primera celda de la fila, que es O, con primera celda de la columna, que está vacía, por tanto no se puede combinar nada. Segunda celda de la fila, MN, con segunda celda de la columna, vacío, luego no se puede combinar nada. Y tercera celda de la fila, vacío, con tercera celda de la columna, con A. No podemos combinar nada con A, por tanto, en ninguna de las tres opciones encontraríamos ningún símbolo y dejaríamos esta celda vacía. Insisto en que esto quiere decir que no existe ningún símbolo que pueda generar la subcadena OR term rParent AND. Bien, para terminar con la diagonal, esta celda la generaríamos estudiando pues, la primera celda de la fila con la primera celda de la columna, es decir, ST con nada, puesto que esta está vacía, no se puede combinar. Segunda celda de la fila, que está vacía, con segunda celda de la columna, nada con MN, no se puede combinar. Y tercera celda de la fila con tercera celda de la columna, que es nada con ST, pues tampoco se puede combinar. Por tanto, aquí nos quedaría la celda vacía. Lo cual quiere decir que no existe ningún símbolo que pueda generar la subcadena term rParent and term. Bueno, seguimos. Siguiente diagonal. Ya las diagonales son cada vez más cortas. Tendríamos solo tres valores. Bien, en esta celda pretendemos ver símbolos que generen la subcadena LParent term or term rParent. Bien, buscaríamos el primer símbolo de la fila con la primera celda de la columna, L con la celda vacía, no puede combinar con nada, segundo Q con el segundo de la columna, Q con nada, no combina con nada, ninguna regla, tercero nada con nada, pues tampoco combinan,
y cuarto, es decir, el cuarta celda de esta fila con la cuarta celda de esta columna sería QR, y QR sí nos aparece tanto en la regla S como en la B. Por tanto, aquí tendríamos que tanto el símbolo S como el símbolo B pueden generar la subcadena L-parent term or term R-parent. Pasaríamos al siguiente celda de la diagonal, buscaríamos primera celda ST de la fila con primera celda de la columna, ST con nada, por tanto no combina. Segunda, nada con nada, tampoco combinan. Tercera, S con nada, tampoco combina, puesto que esta celda está vacía. Y cuarto, nada con A, que tampoco combina. Por tanto, en esta celda no hemos encontrado ninguna combinación. Esto lo interpretamos como que no existe ningún símbolo que pueda generar la subcadena term or term y reparent and. La última celda de esta diagonal sería esta de aquí. Buscaríamos combinar la O con celda vacía, no nos da para nada. MN con esta celda vacía, es decir, esta celda que contiene MN con esta de aquí, que está vacía. Esta de aquí, tercera celda de la fila con tercera celda de la columna, vacía con MN, tampoco combinaríamos nada. Y cuarta celda de la fila con cuarta celda de la columna, es decir, nada con S o T. Por tanto, nada. Esta celda también la dejaríamos vacía. Hemos terminado esa diagonal. Nos quedan ya solamente 3 celdas por rellenar. La siguiente diagonal. En este punto buscaríamos símbolos que permitan reconocer L term, OR term, R parent and, sería lo que indica esta celda. Buscaríamos primera celda de la fila con primera celda de la columna, es decir, L con vacío, luego nada. Q con vacío, tampoco hay combinación posible. Vacío con vacío, tampoco hay combinación posible. Q con vacío, tampoco hay combinación posible. Y SB con A, eso sería o SA, reglas que tuvieran en la parte derecha, o bien SA, o reglas que tuvieran en la parte derecha, BA. Pues ni lo uno ni lo otro, no existen ninguna regla con esa parte derecha, por tanto, en esta celda que estamos analizando no habría ningún símbolo. Para terminar la diagonal, tendríamos que ver pues, la primera celda de esta fila con la primera celda de esta columna, es decir, ST con nada, luego nada. Segunda, nada con segunda columna, nada, luego no hay combinación posible. Tercera celda de la fila, S con tercera celda de la columna, S con nada, luego tampoco hay combinación posible. Cuarta, nada con la columna, MN, nada con MN, tampoco hay combinación posible. Y quinta, que no tiene nada, con la quinta celda de la columna, que sería ST, es decir, nada con ST, pues tampoco habría combinación posible. Por tanto, aquí no hemos encontrado nada. Para terminar, la última celda de toda la matriz que estamos analizando nos llevaría a comparar primera celda de la fila, L, con primera celda de la columna, nada, es decir, L nada, L combinando con nada, no hay posible ninguna combinación. Segunda celda, Q con segunda celda de la fila, Q con nada, pues nada. Nada con nada, pues nada, no vamos a encontrar ningún símbolo, ¿no?, que tenga esa parte derecha de la regla. Siguiente sería Q con nada, luego tampoco hay ninguna regla que tenga esa parte derecha. Siguiente sería SB con MN. SB con MN sería o bien SM, que no aparece como parte derecha de ninguna regla, SN, que tampoco aparece como parte derecha de ninguna regla, BM sí aparece como S, BM sí es correcto, y BN no aparece, lo de momento solo es. Y por último, la
sexta celda de la fila con la sexta celda de la columna. Nada con ST, que no combinaríamos. Bien, con esto terminamos de rellenar la matriz y lo que obtenemos en la celda de la esquina es el símbolo S, que es el símbolo inicial. Lo que hemos construido es que desde este símbolo S se puede generar la cadena LParent term, OR term, RParent, AND term. Por tanto, desde el símbolo inicial se puede generar la cadena que estamos analizando y por tanto esa cadena sí pertenece al lenguaje. Esa sería la respuesta en este caso, en este ejercicio.